Muy buenos días, hermanos. Damos gracias a Dios que en su bondad y misericordia nos ha permitido a cada uno de nosotros tener vida y venir delante de su presencia agradecidos y arrepentidos, mis hermanos. La escritura dice que para todo hay tiempo. Este es el tiempo que Dios nos ha concedido para estar en su presencia, deleitándonos. Vamos a asumir esa postura y esa posición. Los invito, vayamos a las Sagradas Escrituras, al libro de Tito, a la carta de Tito, capítulo 2, versos del 6 al 15. Tito, capítulo 2, mis hermanos. Confiamos en Dios que hemos dispuesto nuestro corazón y tener ya la Biblia de papel, estando en la casa. Ojalá no utilicen el celular. Tomemos la Biblia de papel y vamos a Tito, capítulo 2, versos del 6 al 15. Dice la escritura: exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de nuestro Salvador. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Amado Señor, Dios Todopoderoso, te damos gracias, Rey de Gloria, porque te ha placido, Señor, que hoy tengamos la oportunidad y la responsabilidad de escuchar tu palabra. Nos has dado el privilegio y la alegría de venir a adorarte, Señor, y también la confianza y la seguridad de que al confesar nuestros pecados delante de ti, podremos obtener y disfrutar ese perdón real de parte tuya, Dios, por la justicia y por la gracia de Jesucristo. Tu palabra dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ya le es pecado, Padre. Y muchas veces muchos de nosotros podremos considerar solamente pecado aquello que las personas pueden ver exteriormente. Pero necesitamos también, Señor, arrepentirnos de la negligencia, la soberbia, el orgullo, la altivez, todas aquellas cosas que aún se albergan en nuestro corazón y que solo tú las puedes ver, solo tú las conoces, porque ni aún nosotros. Y solo tú, Señor, nos puedes limpiar y nos puedes restaurar. Está escrito que no solo nos perdonarás, sino que nos limpiarás de toda maldad, Señor. Por eso te damos las gracias, Padre, te damos toda la honra, todo el honor. Tuyo es el poder, el imperio sempiterno, Señor. En Cristo Jesús recibe hoy, Señor, toda la alabanza y la adoración. Te damos gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ti
murmurar del claro manantial. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él.
alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Él se ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Él se ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Así como David oraba en su presencia, así como David danzaba, así como David cantaba, así como David oraba en su presencia. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Él se ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Mi dolor me ha hecho libre. Así como David danzaba, así como David cantaba, así como David oraba en su presencia, así como David danzaba, así como David cantaba, así como David oraba en su presencia. Como David danzaba, así como David cantaba, así como David oraba en su presencia, así como David danzaba, así como David cantaba, así como David oraba en su presencia. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito Señor, Dios Todopoderoso, gracias por tu palabra, Señor. Solamente por medio de ella podemos recibir la fortaleza, la edificación, el consuelo, todo lo que necesitamos en nuestra vida terrenal, como hijos tuyos, como creyentes. Cada uno de nosotros anhelamos y deseamos muchas cosas, Padre, pero en muchas ocasiones nos olvidamos de lo que tú demandas de nosotros y anhelamos ser bendecidos, Señor, pero pocas veces escuchamos tu voz. Confiamos en tu misericordia y en tu bondad, Señor. Que tu Espíritu Santo nos ayude a ser conscientes de tu presencia en nuestra vida todo el tiempo, Dios. Es por eso que en este día, en esta oportunidad, venimos delante de ti, Señor, a presentar nuestras peticiones, nuestros deseos, necesidades. Oramos por conversión, Señor. Que cada una de las personas que nos rodean, nuestras familias, cada una de aquellas personas que nosotros deseamos que disfruten, Señor, y reciban esa gracia que hoy podemos tener nosotros por tu misericordia, Señor, que ellos también puedan arrepentirse de sus pecados. Oramos por salud, Señor, sabiendo que la vida de cada uno de nosotros está en tus manos y que solo tú, Señor, eres poderoso para salvar, para guardar y para traer sanidad física, sanidad espiritual, sanidad en el alma, Señor. Oramos por las familias, Padre,
Que cada familia nuestra, cada familia de la iglesia, Padre, tenga un deseo ferviente y creciente permanentemente por agradarte a ti, por obedecer tu palabra, Señor. Oramos también, Padre eterno, por la vida espiritual, que cada uno de nosotros podamos crecer en el conocimiento de tu amado Hijo y nuestro Salvador Jesucristo. Que anhelemos cada día, Señor, ese alimento espiritual, como está escrito, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Oramos también por fortaleza espiritual, Señor, que no pretendamos en nuestras fuerzas lograr muchas cosas y avanzar, Señor, en nuestra vida como cristianos, sino que reconozcamos todo el tiempo que es tu palabra y tu Espíritu Santo lo único que nos va a sostener. Oramos por empleo, Señor, que aquellas personas, que cada uno de nosotros que estamos sin empleo, podamos aprovechar bien el tiempo mientras esperamos tu voluntad, Señor, que pasemos tiempo en oración, que hagamos lo que nos toca hacer a nosotros, que es acudir a ti en oración y descansar en ti, Señor. Que ninguno de nosotros entremos en angustia, en desespero o en amargura, Dios. Oramos asimismo por la situación económica, sabiendo que todo proviene de ti, dice Santiago capítulo 1. Que estemos contentos, Señor, con lo que tú nos das cada día, Padre. Que no nos afanemos por el día de mañana, sino que con lo que tú nos das hoy y cada día, Señor, te podamos dar gloria y gracias, Padre. Oramos por las peticiones personales de cada uno de mis hermanos. Solo tú conoces el corazón y el deseo de cada uno, Dios. Que seas tú concediendo conforme a tu voluntad, porque dice tu palabra que hemos de pedir como conviene, no sabemos. Es tu Espíritu Santo el que intercede con gemidos indecibles ante ti, Señor. Por eso te damos gracias también, Padre. Y oramos, Rey de Gloria, con un corazón agradecido en acción de gracias, como manda tu palabra, sabiendo que recibiremos paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, y que cada día, Señor, nos permites ver tu gloria, tu bondad y tu fidelidad, Señor. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén.
Muy bien, mis hermanos, continuamos ahora con una parte fundamental de nuestra iglesia. Estemos igualmente atentos a continuación, que son anuncios Iglesia Cristiana de Villahermosa. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Salmos 103:1. Próximas reuniones de adoración y estudio bíblico, miércoles 7:30 de la noche, serán por nuestro canal de YouTube y por nuestra página de Facebook. Encuéntranos como Iglesia Cristiana de Villahermosa, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Hebreos 10:25. Escuela para matrimonios. Próximo jueves 16 de julio tendremos escuela para matrimonios por el canal de YouTube en vivo a las 7:30 de la noche. Si usted no ha asistido y quiere participar, debe enviar un mensaje al número de WhatsApp 313-589-3248 solicitando la inscripción. Ministerio a hijos y padres. Reunión para jóvenes y adolescentes. Próximo viernes 17 de julio tendremos reunión virtual. Será en vivo a las 7:30 de la noche por el canal de YouTube o por nuestra página de Facebook. Escuela Bíblica Infantil. Las clases serán publicadas en nuestro canal de YouTube en los siguientes horarios: sábados 5 de la tarde, domingos 2 de la tarde, miércoles 5 de la tarde. Deuteronomio capítulo 6 versos del 1 al 3. Peticiones. Si tiene peticiones y quiere que oremos por ellas, envíe un mensaje al número de WhatsApp 301-356-1783. Oraremos por sus peticiones en el tiempo de oración del culto virtual. Serán publicadas de acuerdo con la fecha en que se reciban. Diezmos y ofrendas. Para diezmos y ofrendas, la Iglesia ha puesto a disposición de sus miembros la cuenta de ahorros Bancolombia número 0022 80 846 71. Apertura de templos. Decreto 878 del 25 de junio del 2020. Parágrafo 4. Los servicios religiosos que puedan implicar reunión de personas se podrán permitir siempre y cuando, mediante autorización de los alcaldes, en coordinación con el Ministerio del Interior, y se cumpla en todo momento con los protocolos de bioseguridad emitidos por el Ministerio de Salud y Protección Social para el desarrollo de esta actividad. Consejería pastoral. Toda consejería en la iglesia debe solicitarse por medio de la hermana Nancy Ciro al número de WhatsApp 300-740-5923. Ella le enviará de forma virtual el formulario para que lo diligencie. ¿Hay algún enfermo entre vosotros? Comuníquese con nuestra hermana Aleida Espinosa al número de WhatsApp 301-356-1783 y deje sus datos para orar por usted. Santiago 5:14. Servicio en la iglesia. Los hermanos que deseen servir al Señor en nuestra iglesia, en cualquier ministerio, se pueden inscribir con el hermano Néstor Echavarría al número de WhatsApp 312-757-1854. Requisito: haber realizado el estudio de la Escuela de Crecimiento y Formación. Bueno, mis hermanos, vamos a continuar entonces. Vamos a leer el texto para ir a la predicación de la palabra. Los invito, vayamos al libro de los Salmos, capítulo 103. Libro de los Salmos, capítulo 103.
Lo vamos a leer desde el verso 1 a terminar el 22. Libro de los Salmos, capítulo 103. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés, y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre, como la hierba, son sus días. Florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto, y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderoso en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová, vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. Amado Señor, Dios Todopoderoso, gracias Padre que no nos has consumido ni nos has cortado, Señor, por amor de tu nombre, por tu misericordia, porque nuestra rebelión, nuestro pecado, nuestra maldad e iniquidad está siempre delante de nosotros, delante de nuestros ojos. Y para nosotros es más fácil inclinarnos al pecado, Señor, que guardar tus preceptos, que esforzarnos por agradarte a ti, Señor. Deseamos muchas cosas. Deseamos que tú nos bendigas y nos prosperes y nos hagas el bien todo el tiempo. Pero pocas veces, Señor, queremos obedecer tu palabra. Pocas veces meditamos en ella como está escrito, Señor. Que tu Espíritu Santo todo el tiempo nos esté recordando, Señor, tu bendita palabra. Que podamos meditar en ella de día y de noche, Señor. Que no seamos oidores olvidadizos, sino que nos deleitemos, Señor, en obedecerte, en agradarte, Señor. Que temamos y temblemos ante tu palabra, siendo conscientes de tu presencia, Señor. Que no nos olvidemos que tus ojos están puestos todo el tiempo sobre cada uno de nosotros, mirando a los buenos y a los malos, porque hemos creído que solo ves las obras de los malvados, pero nos ves a todos y a cada uno, Señor. Ayúdanos, Padre, a apartarnos del pecado, a aborrecer el pecado y andar en esa vida de justicia y de santidad que tú demandas. Te damos gracias por tu paciencia, Señor, y por tu misericordia en Cristo Jesús. Amén.
Hermanos, que el Señor les bendiga. Le damos la gloria al Señor por permitirnos una vez más encontrarnos a estudiar la palabra del Señor. Hoy continuaremos el estudio acerca de conocer a Dios, conocer al Dios Trino. Como diría el Señor Jesús, viéndolo a Él, le conocemos al Padre, conocemos al Espíritu Santo. Voy a leer unos textos de la palabra de Dios donde leeremos acerca de la bondad de Dios. Cuando leamos estos textos, no nos imaginemos algo abstracto, ni trate de hacer imaginarios sobre Dios. Definen y describen al mismo Señor Jesucristo, al Padre y al Espíritu Santo. Dice el Salmo 119, 68, bueno eres tú y bienhechor. De las misericordias de Jehová haré memoria, de las alabanzas de Jehová, conforme a todo lo que Jehová nos ha dado, y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel, que les ha hecho según sus misericordias y según la multitud de sus piedades. Isaías 63, 7. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Salmo 139, 17. Porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien. Deuteronomio 39. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Salmo 36, 7. Gustad y ved que es bueno Jehová. Salmo 34, 8. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Cuando le pedimos al presente, a esta temporalidad, que nos dé lo que solo la eternidad puede darnos, estaremos frustrados, desanimados, desconsolados y desesperanzados. Eso es lo que un autor llama la esquizofrenia evangélica. ¿Y por qué razón? Porque causa mucha frustración, confusión y desánimo. Nos deja con expectativas irreales y nos decepciona frecuentemente. Nos conduce a exigir demasiado de las personas que nos rodean y a esperar en ellas más de lo que deberíamos, como enseñábamos el día jueves en la escuela de matrimonios. Provoca que busquemos una y otra vez lo que encontraremos y nos gastaremos muchas veces el tiempo y preguntándonos por qué no encontramos lo que anhelamos encontrar. Inclusive, algunas veces causa que dudemos de la bondad de Dios. ¿Qué es esta esquizofrenia? Es el hecho de decir que creemos en la eternidad, pero vivimos como si este mundo fuera lo único y todo lo que hay. Esta contradicción entre nuestro sistema de creencias y nuestra vida diaria no puede funcionar. Esa es la razón por la que se llama esquizofrenia. En primer lugar, la vida cristiana no tiene sentido sin la eternidad. La Biblia dice en Eclesiastés capítulo 3, versículo 11, que Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Entonces el Señor nos dice en 1 Corintios 15, que es el argumento que empezamos a estudiar el día de ayer precisamente, que si aquel que nos ha dado la vida no restaura todo lo que el pecado ha roto, entonces ¿de qué sirve tu fe si no hay eternidad? O sea, si no hay resurrección de los muertos. Hemos sido diseñados para la eternidad, como dice Eclesiastés. Eso significa que todos los seres humanos anhelan la eternidad. Hace 8 días estábamos hablando de esto, acerca de que el hombre no está satisfecho con algo menos que Dios.
y que por causa del pecado no puede buscarlo correctamente, como hemos enseñado. Por causa del pecado en su corazón, siempre está buscando en el lugar equivocado, y es porque tampoco quiere buscar a Dios. No puede y no quiere, dice la Biblia. Entonces, el hombre que es creado para la eternidad, obviamente significa que él también anhela el paraíso, y nadie estará satisfecho plenamente con el estado del mundo presente. Nadie. Entonces tienes dos opciones. Puedes esforzarte en hacer que tu vida presente sea un paraíso, pero siempre vas a ser decepcionado, o puedes vivir en este mundo caído con el reposo y la paz de saber que hay un lugar, un paraíso reservado para ti. Una de dos: trate de hacer la vida en esta temporalidad como si fuera un paraíso, o viva entendiendo las implicaciones propias de este mundo caído, sabiendo que hay un paraíso reservado para ti. Obviamente estoy hablando a los que han nacido de nuevo, porque si estás estudiando conmigo 1 Corintios 15, sabrás que es un lugar destinado solo para los hijos de Dios. Ahora, es cierto que debemos estar tristes por el estado presente del mundo. Debemos ser los instrumentos que Dios utilice para cambiar las cosas, los instrumentos que Dios use con sus poderosas manos para transformar lo que ocurre a nuestro alrededor, pero no debemos estar ansiosos o preocupados por seguir viendo las cosas como están. Hermanos, las cosas están de una forma y, de acuerdo a la Biblia, estarán de mal en peor. Solo lo entendemos por la lógica de la historia, de cómo, aunque algunas personas dicen esta frase de todo tiempo pasado fue mejor, y no aplica para todo, pero en general, hermano, podemos mirar hacia atrás en la historia y vemos cómo la humanidad se ha degradado y cómo se ha deteriorado, y cada vez es más perversa, más maligna, hermano. No debemos estar ansiosos o preocupados, porque es que este mundo no ha sido abandonado por Dios. Es que este mundo no es que Dios lo haya dejado a sus anchas, a expensas de lo que quiera hacer el hombre. Si así fuera, el mundo ya estaría totalmente destruido y usted y yo no existiríamos. Por eso, cuando hay noticias sobre el coronavirus, que esta pandemia, que la cuarentena, que ya apareció una cepa peor, más dañina y más tóxica, que los chinos, que los coreanos y todas esas cosas que aparecen, debemos recordar es que Dios sigue sentado en su trono y que Él es absolutamente soberano. Entonces, desde esa perspectiva debemos entender que Dios está llevando a cabo su plan eterno, y su plan es perfecto e infinitamente sabio, y nadie puede interponerse en esos planes. Entonces, aunque digan que quieren acabar con toda la humanidad y que nos quieren acabar a todos, que eso es cierto, que sí lo han dicho, pero la idea es entender como cristianos que Dios tiene un plan perfecto y soberano, y que ese es un plan eterno y que no es un plan de improvisación. Dios no está haciendo como con nosotros inventos o experimentos. No está jugando los dados a ver qué le sale para mañana y a ver con qué nos va a sorprender a nosotros. No, Dios tiene un plan eterno y es perfecto. Dios está llevando todas las cosas a la conclusión final, a su conclusión final. Tal vez no veamos esto todos los días de nuestra vida, pero sabemos que es cierto. En medio de toda la tristeza que pueda haber, hay celebración siempre. En medio de la angustia, ya que has leído el último capítulo, hermano, de la historia de la humanidad, y sabes cómo terminará la historia de Dios. Ya lo sabemos, por la palabra de Dios. Entonces, hermano, es para levantarnos cada mañana y dedicarnos a hacer todas las cosas que Dios dice que son buenas y que debemos hacer, pues sabe que si la gracia de Dios puso la eternidad en tu corazón y en el mío, no hay nada que hagamos en el nombre de Dios que vaya a ser en vano.
Durante muchos años he hablado de la bondad de Dios y es muy importante que conozcamos su bondad y que sepamos qué clase de Dios es. ¿Cómo es Dios? Es una pregunta que debe ser respondida si de alguna manera queremos ser cristianos. No de por sentado y ni vaya a decir, no, yo ya lo sé, yo ya sé, a mí no me venga a hablar de eso. Hay quienes dicen que la religión es algo injertado en el hombre como resultado de la debilidad y la superstición. Hay un libro de un señor llamado, o se llamaba Federico Nietzsche. Ese hombre terminó sus días en un manicomio. Y bueno, ya se dio cuenta de que Dios no era un Dios débil para los débiles y que no fue un injerto en la historia del hombre. Ya él lo sabe, porque ya él sabe más de Dios que la mayoría de todos los seres humanos. Ya sabe que es real, y esa parte es algo que los seres humanos desconocen. Ahora, la historia indica que ninguna tribu o nación se ha levantado moralmente por encima de su religión. ¿A qué nos referimos con esto? Es que si ha tenido una religión degradada, ha tenido un pueblo corrompido. Y si el pueblo no está degradado, la religión, aunque no sea el cristianismo ni el judaísmo, ocupa un nivel relativamente alto en la escala de las religiones no reveladas. Y recuerde que ninguna religión se ha elevado por encima de su concepción de Dios. Ahora, si los paganos creen que Dios es tramposo y que es malhumorado, horrible y embustero y truculento y todas esas cosas, su religión será edificada en torno a ese concepto. Intentarán ser astutos con su Dios y actuarán de la forma en que actúan sus dioses. Así de sencillo es. La gente se comporta, las naciones se comportan, la humanidad se comporta conforme a la idea que tenga de su Dios, y por lo tanto su religión responde a lo que crean de su Dios. Entonces alguien me dirá, pastor, o sea que por eso es que hay personas que dicen ser creyentes, pero se comportan de cierta manera y hacen cosas a veces más malignas que la gente que dice no conocer a Dios. Sí, es por eso. Es por eso que hay personas que aún diciendo que están en el cristianismo, su comportamiento solamente está reflejando su religión refleja su Dios. La gente no se puede elevar más allá de su religión o de su Dios, del concepto que tenga de Dios. Y el Dios suyo, por eso estamos hablando, hay que conocer a Dios, al Dios de la Biblia. Porque tal vez sigas viviendo diciendo que crees en Dios, no, el Dios del Padre del Señor Jesucristo. Creo en ese Dios, el Dios que dice la Biblia, claro, porque es lo que sabes que es correcto decir, que es conveniente decir, que es lo políticamente correcto decir en la sociedad o en cierto grupo de personas, pero realmente no conoces a Dios, porque tu vida es un reflejo de tu religión, es un reflejo de tu Dios, y puede ser con mayúscula o con minúscula. Vamos a orar al Señor para que empecemos a entrar en ese tema de conocer al Dios que es infinitamente bueno. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús te damos gracias. Pedimos tu guía y dirección mientras estudiamos tu palabra. Gracias por tus misericordias. Son nuevas cada mañana. Creemos, Señor, por tu palabra, que no podemos esperar de nada creado, de nada de esta tierra, que nos dé lo que solamente tú puedes darnos, oh Dios. Ayúdanos a encontrar cada día nuestra mayor y más sublime y especial
hermosa, maravillosa satisfacción en ti solamente, Señor. Solo en ti, en tu presencia, oh Dios. Ayúdanos a vivir para tu gloria, para tu honra, para tu alabanza. Ayúdanos a vivir para agradarte y que esta enseñanza nos ayude en ese crecimiento. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, por eso hemos leído esta serie de textos que he mencionado al comienzo de la enseñanza. Porque la palabra de Dios es la que habla acerca del Dios de los cristianos. La gente puede estar diciendo muchas cosas acerca de Dios, inclusive dentro de nuestras iglesias hay personas que hacen afirmaciones acerca de Dios que no son consistentes con lo que Dios dice de sí mismo. Si nosotros creemos que Dios es uno y que es un Dios enaltecido, fiel, noble, entonces, aunque no hayan redimidos, su religión tenderá a seguir el concepto de un Dios enaltecedor, aunque sea una religión pagana y no les lleve a la redención. Entonces tenemos muchas religiones que usted los ve que se comportan de cierta manera. Y usted dice, pastor, o sea que entonces tales de tal religión ellos van para el cielo. No, yo no estoy diciendo eso. Pero su concepto de Dios los lleva a vivir una vida en armonía con la gente, con la naturaleza, que le ayudan a los demás, ayudan al prójimo, cuidan los árboles y todas las cosas. Y la gente dice, entonces esa gente se irá a salvar. No, no se va a salvar. No se va a salvar porque es que la Biblia dice que todos somos salvos por gracia mediante la fe en Jesucristo. La gente, no estoy hablando de eso, no estoy hablando de salvación. Estoy hablando del concepto que tenga de Dios. Porque es que el peligro que tenemos hoy en día, gracias a los falsos maestros que estamos estudiando los miércoles, es que ellos han enseñado una idea de un Dios falso, un Dios que no es bíblico, un Dios que no es el Dios de la palabra. El cristianismo de cualquier época ha sido fuerte o débil dependiendo de su concepto de Dios. Entonces, el cristiano normalmente hace evocaciones, recuerda, tiene nostalgia y en su corazón es, ay, tan bueno la época de tal día, qué bueno como vivieron los de tal época, qué bueno los de tal comportamiento. Ustedes mencionan a los puritanos, a los metodistas, a los cuáqueros, a la iglesia primitiva, a los apóstoles y todo eso, pero entonces viene la pregunta, ¿y por qué ellos vivían así? ¿Y por qué nosotros no? O porque para muchos usted es simplemente un fanático, una persona que está enajenada, usted es una persona desasociada, usted es una persona que está por fuera del lugar, usted está en el lugar equivocado, mejor dicho, usted es un Ricardo Jorge de la vida moderna, porque usted sigue a Cristo. Entonces la gente dice, pero ¿por qué esa gente vive así? Tal vez usted sea lo peor para su familia o sus amigos y conocidos. Para los demás usted sea un objeto de burla. Y puede que no se burlen de frente, pero es probable que se burlen de usted cuando no lo vean y demás. Pero es que el cristianismo por eso de cada época ha sido fuerte o débil, dependiendo del concepto que tenga de Dios. Y yo creo que la iglesia de este tiempo tiene un concepto muy pequeño de Dios, tiene un concepto equivocado de Dios, la iglesia moderna. Estoy hablando de la iglesia a nivel mundial. Porque si la iglesia con todos los recursos que tiene, el acceso a tanta información que podría tener, y con tantos eruditos y teólogos, escuelas, seminarios, institutos y demás, la iglesia debería ser muy fuerte. Y su concepto de Dios debería ser muy claro, muy bíblico. Pero la gente se apropió de un término y dice, no, bibliocéntrico o cristocéntrico. Pero aunque lo digan, yo puedo decir, soy bibliocéntrico y no ser bibliocéntrico. Afirmarlo no me hace tal cosa. Yo puedo decir, no, soy médico, pero no lo soy. Entonces la cuestión no es decir cosas y eso me vuelve lo que estoy diciendo. No, es un concepto también muy equivocado de la iglesia moderna. No, es que el conocer a Dios está sujeto a toda la vida que yo tengo.
Insisto, y lo he dicho muchas veces, el problema básico de la iglesia de hoy es su indigna concepción de Dios. Es que la iglesia moderna no conoce a Dios. Ayer un pastor amigo publicó en su grupo de WhatsApp que puso un versículo bíblico donde dice que aparecería la bestia y que entonces como va a aparecer la bestia nos van a marcar y nos van a sellar en la frente, en las manos y tal cosa, y que todo pueblo, tribu, y cogió el versículo, hizo una mezcolanza, una cosa horrible y lo soltó. Entonces tengo la tarea de hablar con él porque le voy a explicar que lo que él está diciendo es equivocado. Entonces él pone una frase al final y dice que tenemos que reunir la gente de toda raza, de todo pueblo, de toda tribu, de toda lengua, de toda religión para enfrentar al maligno. Es el momento de unirnos, no importa, sin distinciones de religiones y tal cosa y de cultos. Y yo, ¿cómo así, hombre? Pero ese es el reflejo. Si ese es el pastor, así es la iglesia, eso les enseña. Pero es que ese no es el único, es que son muchos pastores en muchos púlpitos, en muchas iglesias locales, donde enseñan conceptos de Dios que no son. Por eso, insisto, la iglesia de hoy es indigna en la concepción de Dios. Y se ha hablado con muchos hermanos eruditos y piadosos y opinan lo mismo. La gente no creyente dicen váyase con su Dios a su casa. Entonces nosotros nos enojamos y decimos ay, qué gente tan pagana, qué gente tan mala. Pero en realidad no es que es por ser paganos o por ser malos, no es por eso que hablan así. No pueden respetar a nuestro Dios, pero es porque el Dios del que nosotros hemos hablado, enseñado, el Dios que hemos mostrado, no es el Dios de la Biblia. Entonces, como la concepción de la iglesia es una concepción indigna de Dios, y ese es el problema básico nuestro, entonces la gente, ¿cómo va a respetar a un Dios que nosotros mismos no respetamos? A un Dios al que nos referimos de una forma caricaturesca. Cuando usted habla de Dios, ¿cómo habla de Él? Cuando usted se refiere a lo que hace Dios, a los atributos de Dios, ¿cómo lo hace? Porque es que está bien que estamos hablando acerca de la bondad de Dios, pero eso no hace que por bondadoso que Él sea, yo le falte el respeto. Es como si llegara el presidente de la República a su casa y le llevara, bueno, usted está pasando una necesidad económica y financiera, y él va con un mercado y unas medicinas para los que están en su casa enfermos y una ropita para los que no tienen ropa, y él aparece con su, no sé, con todo su grupo presidencial, comitiva, y llegan a su casa y usted le dice, vea, entonces el presidente dice, le voy a regalar todo eso, no le diga a nadie, se lo voy a regalar de bolsillo mío, eso lo compré yo, vea, mire que son bolsitas de uno y todo, vea, pues yo no me imagino el presidente de uno, pero un ejemplo, pues es una ilustración, para que no haya decir noticia de última hora, el presidente fue de uno, no, porque nos falta el cristiano que no, se fue a voltear unas tajas y cuando volvió oyó esto y él mismo dijo eso. Bueno, llegó a su casa y tuvo un acto bondadoso. Entonces, porque tiene un acto de bondad con usted, entonces usted dice, este presidente, y le da en la frente. ¿Usted hace eso? No lo hace. Ni tampoco se burla de él, ni le saca chistes. Bueno, al menos que sea los de Petro. Usted, si eso se haría, mejor dicho, ni lo recibe. Así está muriendo de hambre. No hablo de ese tipo de personas. Hablo de la gente normal. Eso no es normal. Hablo de la gente normal. De la gente normal lo recibiría y no abusaría de la bondad. O sea, a eso me refiero, y pongo una ilustración. Comparada con Dios, pues es infinitamente más pequeña. Pero lo que quiero que usted entienda, hermano, es que el hecho de que Dios sea bondadoso no le da permiso a usted a hablar de Dios de cualquier manera. No importa que diga quién, hermano, en el mundo entero.
usted lea la Biblia, hermano, lea la Biblia. Cuando el salmista se refirió a Dios de la forma que muchos cristianos modernos se refieren a Dios y hablan con Dios. La seriedad, el respeto y la solemnidad con la que los escritores bíblicos se refieren a Dios es impresionante, hermano. Es impresionante. Hasta los paganos se referían a Dios con mucho respeto. Y si no, lea a Daniel. Cuando Darío habla de Dios, cuando Nabucodonosor habla de Dios, a Ciro cómo habla de Dios. No pueden respetar a nuestro Dios porque nosotros no hemos respetado al Dios de la Biblia, pero es por nuestra concepción indigna de Dios, hermano. El evangelicalismo folclórico latinoamericano se ha pasado de la raya, hermano. Su concepción de Dios es indigna de él. Nuestra religión es pequeña porque el Dios que enseñamos, del que hablamos, es pequeño. Nuestra religión es débil porque nuestro Dios es débil. Nuestra religión es innoble porque nuestro Dios es innoble, no porque Él lo sea, sino que nosotros hemos hablado de Él como si así fuera. No vemos a Dios como Él es. El salmista dijo: engrandeced a Jehová conmigo. Engrandeced a Jehová conmigo. Era un llamado, hermano, como una voz militar, como cuando dice: vamos a la batalla. Entonces está diciendo: engrandeced a Jehová conmigo. Era una invitación al pueblo, hermano. Una cosa impresionante, hermano, de júbilo, mandato, llamado, invitación. Engrandeced a Jehová conmigo. Y engrandecer puede significar dos cosas. La primera es hacer que se vea más grande de lo que es, o verlo tan grande como es. El salmista usó esta última afirmación de engrandecer. Si usted, por ejemplo, quiere examinar una cantidad pequeña de materia, lo pone en un microscopio y lo agranda para que vea más grande de lo que es. Eso es engrandecer. Pero usted no puede poner a Dios en un microscopio, o no lo puede poner ante un lente, no lo puede poner ante ningún aparato para verlo más grande de lo que es Él. Cuando dice el salmista: engrandeced a Jehová conmigo, se está refiriendo a que tratemos de ver a Dios a un modo similar a lo inmenso que es. Y ese es el anhelo de mi corazón, y espero que sea el anhelo suyo, hermano. Que con la ayuda de Dios, el Espíritu Santo, que nosotros nos dediquemos a hacer eso, a ir a la Escritura para ver al Dios de la Biblia tal como Él es. Entonces, por eso una persona y otra tienen conceptos diferentes de Dios, aunque hablen del mismo Dios en algunos casos. Son dos personas que están hablando del mismo Dios, pero esta tiene un concepto de Dios diferente a esta. No estoy hablando de los que tienen conceptos equivocados de Dios, que no conocen a Dios, o están hablando de un Dios con minúscula. No, estoy hablando de dos personas que hablan del mismo Dios. Pero es que este se ha esforzado, ha tratado, le ha pedido a Dios que le ayude a conocerle del tamaño que Él es. Y Dios, que es bondadoso, se ha ido revelando a esa persona por medio de las Escrituras, le ha iluminado el texto, ha abierto su corazón para que esa persona le conozca más como Él es. Pero de pronto se limita a lo que le diga el pastor en el culto, o a los mensajitos. Hay gente que la única forma de estudiar Biblia es lo que lee en los comentarios del Facebook. Hay personas que lo único que saben es lo que le dice Filiberto en la cafetería por allá en el Parque Villahermosa. O sea, hay personas y cada quien verá. Pues no estoy diciendo que usted tiene que hacerlo de una forma, pero sí creo que alguien que quiera conocer a Dios
es una persona que anhela, se esfuerza, va a Dios, se arrodilla y le pide: Dios, ten misericordia de mí, quiero conocerte, anhelo conocerte, quiero en verdad engrandecerte. Y cuando dice engrandecerte, no es que lo va a hacer más grande, no podemos. Señor, es que yo quiero tratar de verte de un modo similar a lo inmenso que eres. Una iglesia local no será tan grande físicamente como su concepción de Dios tenga. Y cuando hablo de grande, no estoy hablando de cantidad de personas, no tiene nada que ver. Es importante el número de personas. Debemos predicar el evangelio, sí, lo hemos insistido, hermano. Yo no sé usted qué hace viendo las personas a su alrededor muriendo sin Cristo. Nos hemos vuelto muy miedosos, hermano. El mundo nos ha apabullado, nos ha vuelto silenciosos, no nos gusta predicar a Cristo. Y por eso decimos, es un concepto indigno acerca de Dios. Porque si usted cree que el Dios de la Biblia puede transformar una vida, puede coger esta tierra y amasarla y puede hacer todo nuevo, que el Dios de la Biblia lo va a resucitar a usted de los muertos cuando ya el día se dé, el día del Señor y todo lo demás. Si usted cree eso, ¿por qué no lo dice? Porque no lo cuenta, hermano. Porque no aprende la Biblia para decirle a su familia, amigos, vecinos: vea, usted tiene que oír de Jesús. Jesucristo resucitó. Jesucristo es Dios, está sentado en su trono. Va a venir. Y háblele así a las personas. Si se van a burlar de usted, ¿qué importa? ¿Qué importa si se burla? Pues no van a hacer nada diferente con usted de lo que hicieron con el Señor. Diferente es que no, a usted no lo van a crucificar, creería yo, a menos que Él quiera que usted lo crucifique. Pero el resto, no, hermano. Predique el evangelio. En términos espirituales, un cristiano será exitoso o fracasado, depende del concepto que tenga de Dios. El mundo ya le ha dicho lo que es ser exitoso. Para el mundo ser exitoso es tener posición, posesión, prestigio, popularidad, poder, plata. Eso es lo que el mundo dice que es ser exitoso. No. Lea la Biblia y encontrará hombres populares, prestigiosos, con poder, con plata. Pero también encontrará hombres que estuvieron en la cárcel, que fueron azotados muchas veces, que murieron por causa del evangelio, en el exilio, en pobreza, en escasez, en desnudez, con muchos problemas por causa de Cristo, y fueron exitosos a los ojos de Dios. Hermano, no estamos hablando de esta temporalidad. Recuerda lo que le dije al comienzo. Usted no puede pedirle a lo temporal que le dé solo lo que solo lo eterno le puede dar, hermano. Solo lo eterno. Hermano, un cristiano va a ser exitoso o fracasado dependiendo de lo que piense de Dios. ¿Qué piensa usted de Dios? ¿Cómo es el Dios que usted conoce? Y no me diga, no, sí, yo lo conozco. No me diga eso, hermano. Job decía: andamos por el borde del camino del conocimiento de Dios. Nosotros no conocemos a Dios, lo estamos conociendo. Pero hay unos, como puse los dos ejemplos, hay unos que anhelan cada día conocer más a Dios. Hay otros que se contentan con lo que saben de Dios. Y punto. No es que es suficiente. Yo con tal de que vaya al cielo, hermano. Yo con tal de que no me vaya para el infierno. Falta ver si ese pensamiento es de alguien que en verdad ha nacido de nuevo. Yo no creo. Pero es fundamental, es importantísimo que tengamos conocimiento del Señor, que sepamos cómo es Dios. Solo podemos conocerlo, hermano, por medio de las Escrituras. Solo podemos conocerlo por medio de la palabra, hermano, eso es cierto, donde tenemos la información. Pero es en las Escrituras nosotros podemos decirle: Señor, ilumina tu palabra, abre mi corazón para que yo la entienda y para que yo ame tu palabra, para que yo te anhele,
para que nada de este mundo me satisfaga, para que yo entienda verdaderamente lo que dice Eclesiastés 3:11, que es que yo fui creado para la eternidad. Yo fui creado para vivir en el cielo, porque es que nada de este mundo me satisface. También podemos aprender algo de la naturaleza. La Biblia dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Es cierto, o sea, alguien dirá, pastor, ¿y la naturaleza? Sí, mi hijo, claro, usted también puede aprender de la naturaleza, pero le voy a decir una cosa: por más bien que escriba la naturaleza y describa a Dios, si la naturaleza tuviera una pluma para escribir y decir cosas de Dios, listo, hermoso, y nos gozamos, y los que hemos nacido de nuevo celebramos cada día de bendición, cada mañana, tarde y noche, el sol, la lluvia, todo lo celebramos y nos alegramos y vemos todo lo que Dios ha hecho y nos gozamos, hermano. Es cierto. Pero aunque la naturaleza escriba, lo hace sin total claridad. En cambio, la palabra de Dios es ampliamente clara para que nosotros conozcamos a Dios. ¿Cómo es tu relación con la palabra de Dios? Tu relación con Dios es directamente proporcional a la relación que tengas con la palabra, porque no vas a conocer a Dios de otra forma. Es muy importante que entonces sepamos y conozcamos por la palabra que Dios es bueno. El mundo no respeta a Dios porque el Dios que conoce es el Dios que nosotros le hemos enseñado. ¿Quién más va a enseñarle al mundo acerca de Dios sino nosotros? Nadie. No espere que las religiones paganas, no espere que las falsas doctrinas, no espere que ellos le enseñen a la gente sin Dios cómo es Dios, cómo. No espere eso. No diga, pero al menos, no, hermano, no, qué cosa tan terrible, hermano. Como decía ese pastor que mencioné ahorita del WhatsApp, eso, promoviendo el ecumenismo. No. No, así no es, hermano. Nadie les va a enseñar acerca de Dios. Yo tengo que conocer a Dios y tengo que anhelar conocerlo cada día más para que la gente tenga una información correcta acerca de Dios y que vean una consistencia y coherencia en mi vida acerca de Dios. Muy importante que sepamos que Dios es bueno. Leemos que Dios es bueno, que hace el bien, que su misericordia, su amorosa bondad está sobre todas sus obras, y todos esos pasajes de las escrituras que citamos al comienzo de la enseñanza. Tome su concordancia. Muchas Biblias la tienen al final y bueno, algunos tienen concordancias, libros aparte y lo demás, y busque la palabra bueno, la palabra misericordia, y haga el ejercicio de sacarlo aparte. ¿Cuántas veces la Biblia tiene algo que decir acerca de Dios que es bueno? Y lo dice no solo en el Antiguo Testamento, lo dice en el Nuevo Testamento. Haga esa tarea sencilla a ver qué se encuentra, hermano. Dios es bueno. Pero ¿qué significa que Dios es bueno? Porque oímos a muchos hermanos, Dios es bueno, entonces claro, como la película aquella, todo el tiempo. Y todo el tiempo Dios es bueno. Y Dios es bueno todo el tiempo. Y todo el tiempo Dios es bueno. Es bueno, se nos vuelve como una dinámica. Pero la pregunta es, ¿usted sabe eso? ¿Usted conoce a Dios, al Dios bueno? Porque puede que uno de los dos que esté hablando eso lo sepa, y el otro simplemente responde porque lo vio o lo oyó en una película. Voy a leer los textos de la palabra de Dios que leímos al comienzo de la enseñanza. Bueno eres tú y bienhechor. Salmo 119, 62. De las misericordias de Jehová haré memoria, de las alabanzas de Jehová conforme a todo lo que Jehová nos ha dado, y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel, que les ha hecho según sus misericordias y según la multitud de sus piedades. Isaías 63, 7. Salmo 139, 17.
Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Deuteronomio 39, porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien. Salmo 36:7, cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia, por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Gustad y ved que es bueno Jehová. Salmo 34:8. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial que dará buenas cosas a los que le pidan. Mateo 7. Dios es bueno de corazón, gentil, amable, benevolente en todas sus intenciones. Recordemos que Dios también es cordial. En realidad nosotros solo pensamos que creemos. Somos creyentes en un sentido y confío en que creamos lo suficiente como para ser salvos y justificados por gracia, ¿cierto? Entonces me dice, pastor, no, pero yo al menos creo. Sí, bueno, yo anhelo que por lo menos usted crea lo suficiente para ser salvo. Pero no creemos con la intensidad, no creemos con la intimidad que deberíamos, hermano. No conocemos a Dios, solo pensamos que creemos. Porque si lo hiciéramos, creeríamos que Dios es un Dios cordial, que es gentil, que sus intenciones son amables y benévolas. No estaríamos pensando a toda hora, hermano, ay no, ¿y esto qué va a pasar? Me va a cortar las venas, me va a tomar el veneno, me voy a ahorcar, me va a pegar un balazo, me le va a tirar al metro. O sea, todos los pensamientos de suicidio. Uno dice, ¿por qué, hombre? Yo no estoy diciendo que seas un cristiano de segunda categoría, de segunda clase. No, eso no es. Eso lo enseñan otros. No, usted es un cristiano. Y todos los cristianos, si han nacido de nuevo, usted es un cristiano de primera clase. En el reino de los cielos no hay cristianos de primera y de segunda. Usted es cristiano y punto. Lo que yo quiero, hermano, es que usted salga, como decíamos en estos días, como de la cornisa. Bueno, algunos dirían, ¿y eso qué es? Como el borde del precipicio de las personas que salen de la ventanita, se hacen en un bordito, un morito que hay ahí y miran el abismo. Eso es, ahí se quedan ahí. Hay cristianos que viven ahí todo el tiempo. Hermano, salga de ahí. No se lance, hermano. No tiene por qué estar pensando eso, porque es que usted es salvo si ha puesto su confianza en Jesús como Salvador y le sigue como Señor, hermano. Pero tiene que creer más ya en su vida cristiana, creer más, creer que Dios nunca piensa algo malo sobre usted. Usted es hijo, Dios no piensa algo malo sobre usted y jamás ha tenido un mal pensamiento sobre usted ni sobre nadie. Es que ¿cómo ha tenido un mal pensamiento? Nunca. No me confunda las doctrinas. Pastor, pues usted ha enseñado que Dios está bravo con impío este tiempo. No me confunda las cosas. Estoy hablando del Dios de bondad. Es que si vamos a hablar de todos los atributos de Dios y que Dios sí es justo y está enojado con el impío todo el tiempo, claro, una persona que quiera vivir deliberadamente sin Dios, desconociendo su santidad, su voluntad, su soberanía, su grandeza, una persona así es un impío. Y Dios dice, con ese, pues lo va a mandar para el infierno. Pero usted es hijo, estoy hablando de usted que es hijo, que no conoce la bondad de Dios, que cree que Dios lo está jugando con su vida, que cree que Dios está jugando con su destino, que cree que Él está improvisando con las cosas que le ocurren. Dios sabe todo de usted y no ha tenido un solo mal pensamiento sobre usted. La Biblia dice todo lo contrario. Léase Romanos 8, del 28 al 37. Lea la Biblia, hermano, lea las Escrituras y diga lo que Dios dice acerca de Él. Diga lo que Dios dice acerca de Él. Deje de hablar lo que dicen unas señoras para allá de su vecina, la guasapera de Cuba, porque es que hay unas señoras, y hablo de señoras porque son las que conozco, que por lo general mantienen los grupos de WhatsApp invadidos de todo el pesimismo del mundo, lo condensan. Yo me las imagino toda la noche buscando coronavirus, y manda el otro día en el WhatsApp y bombardea todos los grupos de WhatsApp para decir, no, esto se va a acabar el mundo. Hermano, usted está en las manos de Dios.
Y el último texto, que son palabras del mismo Señor Jesucristo, dice: si los hombres que son malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuanto más su Padre Celestial le va a dar buenas dádivas a sus hijos. ¿Dios lo va a abandonar a usted? No, hermano, no. Dios no te va a abandonar. Olvídese de la WhatsAppera de Cuba, hermano. Bórrela si quiere y elimínela de sus contactos. Sálgase de todos esos grupos: grupo parental, grupo familiar, grupo eclesial, grupo circunvalar, grupo transversal, grupo latitudinal, salga de todos esos grupos, hermano, y no le están sirviendo para nada. Si no le está sirviendo para nada, sálgase de ahí, hermano, y créale a Dios y lea más Biblia. El papá todo el día con el WhatsApp. Ay, mira, hay noticias nuevas, murió otro más, se sabe las estadísticas, pero una cosa impresionante, se mantiene todo el mundo dando diciendo: ay, murió otro, ahí volvió los muertos, ese no era muerto, está de parranda y todas esas cosas. Hay gente que en los grupos son como el cuervo, el ave mal agüero, hermano, como que a toda hora son esperanzas, a ver qué le llega a la gente. No, hermano, transmita la palabra, no tiene que predicar, con un versículo y lo pone. ¿Cuál es la palabra de Dios, hermano? Conozca al Dios de la Biblia, al Dios que es bueno, es bueno de corazón, gentil, amable, benevolente en todas sus intenciones, hermano. Que Él es cordial, hermano. Nunca está pensando algo malo sobre usted y jamás ha tenido un mal pensamiento sobre usted. Eso es que Dios es bueno. Y todo eso lo es infinitamente. Todo eso es infinitamente. Es de buen corazón infinitamente, gentil infinitamente, amable infinitamente, benevolente en todas sus intenciones de forma infinita, cordial, infinito. Es que la infinitud es un atributo de Dios, por eso lo digo. Es imposible que Dios sea algo, pero no lo sea infinitamente, o sea, no lo sea completamente. Eso es imposible. Estamos hablando de Dios. Hermano, usted está en las manos de ese Dios. Usted está en el pensamiento de ese Dios. Está aquí, está con usted. Hermano, celebre eso, gócese, hermano. Adore a Dios por eso, hermano. Deje de llenarse de pensamientos del mundo y llénese de la palabra de Dios, hermano. Llénese de las palabras y del pensamiento de Cristo. Porque es que, mire, Él estaba, Jesús, hablo del Señor Jesús. Se le acaba de morir un amigo, Lázaro. Y él no se sentó por allá: ay, yo tan sufrido, ¿qué pasaría? ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Él no se sentó por allá. Él, aún en medio de su propio dolor de amigo, la Biblia dice que lo quería mucho. Jesús lloró. ¿Y qué hizo? Hermano, se fue a sanar gente, a predicar el evangelio y todo lo demás. Y la gente preguntó: oye, ¿y dónde está Jesús? No, está hablando con el Padre. Es que eso hace. ¿Qué hace usted? ¿A dónde va? ¿Dónde quién va? Hermano, llénese de las palabras de Jesús, hermano. Llénese de los pensamientos de Cristo. Y lo que Él hacía, hágalo usted. Entonces, ¿qué le pasó a Él? Le pasó porque es que muy pronto empezarán a llegar noticias de que falleció un familiar, un ser querido y todo. No por el coronavirus, hermano. No, que es que mire la edad mía ya. Bueno, es lógico que las personas que antes, cuando yo era niño, los que eran grandes ya están muy viejitos. Se van a morir. Es lógico. Entonces, ¿yo cómo voy a reaccionar? Como decía en la clase de jóvenes ayer José, antier. ¿Qué decía él? Él puso el ejemplo de una señora que era una secretaria, el niño lo mató un carro, y cuando llegó al lugar de urgencias y vio a su niño ahí, en lugar de empezar con histerias y todo, no es que ella sea la mejor del mundo y que las que lloran y cometen histerias sean las peores del mundo, no estoy diciendo eso, sino que es que esta señora en su conocimiento, recuerde, las dos personas, una conocía a Dios de una forma y otra conocía a Dios de otra forma, y estoy hablando de dos cristianos. Pero esta persona de pronto ha tenido más tiempo de dedicación, de que su mente se llene de los pensamientos de Cristo.
Este de pronto te mantiene viendo quién es ese hombre, y el If, y viendo Homer, y viendo todas las novelas, y viendo un poco de noticias fraudulentas, catastróficas, desastrosas, que lo único que hace es envenenarlo, y viendo un montón de cosas, y por eso reacciona así. Y esa señora dijo: Señor, gracias por los años que me dejaste disfrutar a este niño, porque ese es un regalo tuyo, y fue el tiempo que quisiste que lo disfrutara, gracias. Y lloraba la señora, no es que estaba feliz. Pero eso es entendimiento, es conocimiento del Dios de la Biblia, no del Dios de las frasecitas del Facebook, del WhatsApp, del Instagram. Ese no es el conocimiento del Dios de la Biblia. No es el Dios del decláralo, decrétalo, arrebata lo que tú eres, que no eres, que tal cosa. No, ese Dios no es. Ese es un Dios pagano, es un Dios con minúscula. Dios es bueno y lo es infinitamente. El sol puede que brille mucho, pero no infinitamente, porque Él no es toda la luz que hay. Es posible, una montaña es grande, sí, pero no infinitamente grande. Un ángel es bueno, sí, pero no infinitamente bueno. ¿Quién es el único que puede reclamar esa infinitud? Dios, es el único. Dios es bueno. Cuando decimos que tiene un buen corazón, es un antropomorfismo, porque Dios es espíritu. Dios tiene un corazón infinitamente bueno y no tiene límites para eso, hermano. No tiene límites. Imaginen, el Dios que es su Padre, que le ama, tiene un corazón infinitamente bueno en pensamientos hacia usted. Hermano, no hay límites de pensamientos buenos de Dios hacia usted. No hay límites, no hay límites. Dejemos de pensar tanta basura, mi hermano, de estar imaginándonos cosas que no son. Hermano, recuerde, Dios en este momento está pensando todo lo bueno sin límites sobre mí. Hermano, pero me va a llevar para el cielo, al lado suyo. ¿Cuándo? No sé, pero ahorita, puede ser mañana o yo no sé cuándo, pero cuando Él lo haga, está bien. Pero lo va a hacer, y cuando me lleve, me va a llevar al cielo, es porque eso es lo mejor. O sea, si lo mejor fuera yo quedarme aquí, Él me dejaría aquí. Filipenses 1, 21 al 23. Él me dejaría aquí. Por eso hay gente que dice: no, Señor, es mejor quedarse aquí, porque es que el arrepentimiento de las almas. No, usted cree, a ver, usted cree que eso es imprescindible, pues, que eso usted tiene que quedar aquí. Esa falsa piedad, pues, eso sí, pues, insulta la inteligencia de uno. No, a ver, ¿cómo no va a ser mejor estar donde Dios? Es que es lo mejor, es que yo no podría estar en un mejor lugar que donde Dios me lleve. Recuerdo, hermano, la ilustración o el testimonio del doctor Samuel Pérez Millos cuando murió su esposa, su primera esposa. Su esposa murió de cáncer, y él pidió oración a los hermanos por las redes sociales, a todos sus alumnos, por diferentes emisoras, grupos de iglesia, en fin, y él pidió ayuda. Y cuando él pidió esto, siguió él en su vida normal, y su esposa falleció. Y él preguntaba, o sea, hermano, es que los únicos que creen que los pastores no tienen luchas o debilidades o problemas o dificultades, desafíos y adversidades son los que no conocen la Biblia. Pero un cristiano normal, fiel y verdadero, un cristiano así, sabe que el pastor igual tiene luchas. Y él preguntaba a Dios por qué, y cuando Dios amorosamente, por medio de un texto de la palabra, le mostró las escrituras donde estaba su esposa, cosas que él sabía porque era un doctor en teología. Ahora, pero necesitaba que Dios le abriera el corazón y le iluminara la palabra para que entendiera que estaba mejor de lo que estaba ahora. Hombre, es que si Dios te lleva, significa que te va a dar algo mejor. ¿Cómo no va a ser mejor, hombre? Es que, obvio, pues si Dios se lleva a mi esposa, pues para ella fue lo mejor, pues para mí, bueno, también es lo mejor porque Dios lo decidió sobre mi vida. Pero va a ser un momento difícil, duro, triste y tal cosa. Lógico. Pero, hermano, pongámoslo eso en la realidad del fundamento de la palabra. Dios va a hacer siempre lo que es lo mejor, hermano.
Por eso es infinitamente bueno y no tiene límites para ellos. Dios es amable, bueno, comprensivo por su naturaleza, su esencia, y es infinitamente así. Y Dios no es solamente infinitamente bueno, sino perfectamente bueno. Perfectamente bueno, o sea, completamente bueno, infinitamente bueno, perfectamente bueno. O sea, que Dios no es en algo parcialmente. No, no, hermano, nada, nunca, nunca. Dios es, hermano, perfecto, de buen corazón, hermano, es perfectamente de buen corazón. O sea, no hay veces en que Dios no se sienta bien. No hay un solo instante en toda la historia o en toda la eternidad en que Dios no se sienta bondadoso. Que Él no lo sea. No, hermano, nunca, nunca, hermano. Puedes descansar en eso, hermano. ¿Ah? Reposa en Dios, reposa en su bondad. Déjate cargar, tener, amar, contemplar por Dios, hermano. Sentarte en su regazo, como dice la canción de este muchacho Marcos Vidal. Déjate querer por la bondad de Dios, hombre. Mano, deja de pensar tantas cosas que no son de Dios. Llénate de los pensamientos de Dios. No hay un solo momento en que Dios no sea cordial con vos o con tu familia. O sea, el mejor de los cristianos no es cordial siempre, pero Dios sí lo es. A veces uno no duerme bien y no es que esté loco ni no viva como cristiano, sino que hay días que uno amanece y no quiere hablar con nadie. Uno no se siente como comunicativo, porque no se siente con ánimos. Y a veces entonces me preguntaba a Diana, veía, ¿qué le pasó? Yo negro, ¿qué le pasó? Así, normal. O no le pregunta a los hijos, dice, Josué, ¿qué te pasó? ¿Está bravo o qué? Normal. Es que ni el mejor cristiano pues va a hacer eso. Estoy hablando de nosotros que somos unos pecadores ahí. Ni el mejor cristiano del mundo puede ser así. Pero Dios no. O sea, usted cada día, Lamentaciones dice que nuevas son sus misericordias cada mañana. Su amor inagotable es nuevo cada mañana. O sea, usted no está tomando de los rezagos de lo que quedó de la bondad del Dios del Antiguo Testamento. Usted no está quedando como con las obras. No, hermano. Como Dios es infinito, es eterno, hermano, así ese Dios, cada mañana usted se levanta y usted, aunque usted no quiera hablar, Él sí quiere hablar con usted. Él sí te quiere oír. Él no va a decir, no me hables hoy. Hoy estoy como de mal. No, jamás, hermano. Jamás. El Dios de la Biblia, a sus hijos los ama perfectamente. Los ama sin límites. Sin límites, de forma infinita, hermano. Te ama. Está preocupado por tu vida, por todo. Te levantas a abrir los ojos y ya te tiene una bandeja de misericordias. Hermano, dejemos de llenarnos la mente de tanta bobada, hermano. Llenémonos de la mente de Cristo, los pensamientos de Cristo, las palabras de Cristo, hermano. Llenémonos de su palabra. Llenémonos de Él, que no anhelemos otra cosa y no conocerle a Él, estar con Él, saber de Él. Y eso, hermano, va a hacer que nosotros confiemos verdaderamente en el Dios de la Biblia. Y así podemos dar una idea, una imagen, una enseñanza al mundo de un Dios verdadero, hermano. Y nuestra mente y concepto de Dios se vuelve un pensamiento digno de Dios. Ahí se cumple lo que dice el salmista: engrandecemos a Dios. Empezamos a asimilarlo de la medida que es, del tamaño que es, hermano. Correcto. Un Dios que no va a haber un solo momento en que Él no amanezca de buen ánimo o bondadoso. No, hermano, y lo es de forma perfecta. Hermano, usted no sé qué ánimo tiene y no sé qué le esté pasando, pero si usted le dice ya al Padre en oración lo que sea, Él está ahí. Si recuerda que hablamos de la inmanencia de Dios. Usted no tiene que atravesar un lugar, usted no tiene que ir para la iglesia, usted no tiene que llamar a un pastor, usted hable y dígale Padre, y Él está ahí.
Él está ahí. Él es su Padre. Y siempre, como dice ese cántico hermoso, que cantamos, oh tu fidelidad, que dice, y por los siglos mi Padre serás. No importa cuánto tiempo pase, ya Él es mi Padre y nunca dejará de serlo. Es lamentable los hermanos, es triste, hermanos que viven con el miedo de perder a ese Padre, como que el Padre los pierde. Es que yo no lo pierdo a Él, no por mí, yo no lo pierdo a Él, es por Él. Él no deja que yo me pierda, es Él. Él no tiene límites para amarme y guardarme, cuidarme a mí, para que yo permanezca. Es que si permanecer como hijo dependiera de mí, yo lo dejo, yo no soy capaz, no puedo. Es por Él que yo estoy ahí firme y no me alejo y permanezco. Es por su gracia, hermano, por su gracia. Él no cambia, Él es inmutable, aunque hablaremos de eso luego, hermano. Hebreos 13 dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Él ha sido por los siglos, desde la eternidad y hasta la eternidad, Él ha sido el mismo. No cambia, Él no cambia. Su amor por usted es inagotable. Usted recuerda que mencionamos la oveja perdida alguna vez. Usted no ve qué ilustración tan bella, hermano. Gozoso, Jesús se goza. Él encuentra su oveja y se la pone encima y gozoso se va con su oveja para casa, para la casa de su Padre. Él no dice, nada, me toca ir a recoger esta oveja que está embolatada, es que esta oveja tan sonsa, hombre. No, Él no es así. Así somos nosotros. Dios. Ay, hermano. Vea, usted y yo vamos a pecar mucho y vamos a fallar mucho y vamos a ofender mucho a nuestro Padre, es verdad. Pero es que no es por sus méritos ni los míos, es por la gracia de Él. Las consecuencias vendrán de las ofensas, de la desobediencia y todo lo que hacemos, sí, es verdad. Pero su gracia nos mantiene y nos sostiene. Lo que Dios fue, eso es. Lo que Dios fue y es, será. Por los siglos, hermano. Jamás va a haber un cambio en Dios, hermano. Jamás. Lo que usted lee de Dios en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, eso es Dios hoy. Él no cambia. Por eso las personas, hago un paréntesis pequeño, las personas que dicen que para esta época Dios está permitiendo cierto tipo de pecados, obviamente hablan desde el desconocimiento de Dios, del Dios de la Biblia, amparados en las enseñanzas de muchos falsos maestros, obviamente, porque el Dios de la Biblia no cambia. Cuando Dios le dice a un hombre que Él lo hizo hombre para que se uniera a una mujer, es porque eso es lo mejor para ese hombre. Eso es lo mejor para él, hablando solo en ese plan. Y eso es lo único que le trae gloria a Dios. Cuando el hombre dice que lo mejor para él es unirse a otro hombre, eso no es lo mejor para él. Las consecuencias de esa decisión, digamos que no existiera la ley moral, o que no existiera, bueno, saquémoslo del plano religioso, por decirlo así. Entonces lo sacamos de ahí y decimos, el hombre solo por tener una relación con otro hombre, solamente hablando en términos biológicos, hay daños y hay consecuencias de esa decisión. Que Dios dijera, no, yo no los voy a hacer, ya que vivan las consecuencias de su propia decisión. Que Dios dijera eso así, eso va a pasar. Pero además de eso, Dios ya ha dicho que es abominación y que a Él le ofende, que le deshonra. Y que ellos están sufriendo condenación por eso.
porque siempre han buscado su gloria y no la de Dios, dice Romanos 1, 18 al 32. Dios no cambia y no va a haber un cambio en él. Averígualo en la Biblia. Se puede decir, ese es un hereje, dígame lo que quiera. Ese no está enseñando lo que es. Ese está, no, ve a ver, pero vaya a la Biblia. Que yo lo animo, es que ahí están. ¿Qué más hechos y objetividad puede haber? Lea la Biblia. Es que si usted fuera un buen bereano, como dice Hechos 17, del 10 al 11, investigaría la Biblia siempre, a ver si estas cosas que yo le digo son ciertas. Eso es todo lo que le pido. Recuerde, hermano, Dios es entusiasta, feliz, bendito en todas sus obras, hermano. Como lo quieren mostrar como que es un ingeniero ausente que dirige su mundo a control remoto, no, él no lo hace, hermano. Dios es inmanente. Dios es inmanente. Las escrituras dicen que él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. O sea que la palabra invisible de Dios en el universo hace que todas las cosas funcionen. O sea que todo lo que está pasando ya en este momento funciona por la palabra de su poder. Impresionante, ¿no? Claro, eso asombra, eso nos maravilla, hermano, de la grandeza de Dios. Hace que todas las cosas funcionen por la palabra de su poder, hermano. Dios es el creador perfecto, maneja todo al estar presente en sus obras, hermano. Eso se ve en los profetas, en los salmos, Job, del Antiguo Testamento, hermano. Cuando vemos al Dios obrando y presente en sus obras, interviniendo en sus obras. Hermano, lo que usted le está pasando, no es que Dios lo está mandando desde para allá como a control remoto, César, enviar. No, hermano, Él está aquí, presente en mí, mora en mí por su Espíritu Santo y me contiene, porque es que es infinito. Mora en mí y me contiene, está debajo de mí para sostenerme, está por encima de mí para que yo le dé adoración, pero al mismo tiempo como mi Padre me rodea, me abraza. No, hermano, es que ¿qué más necesita uno saber, hombre? ¿Ah? Vea, cuando el hombre llegó a la era de la ciencia, entonces el hombre ya dejó de hablar de Dios y empezó a hablar de leyes. Los hombres de la ciencia de antes hablaban de Dios por encima de todas las leyes. Hoy en día ya los hombres hablan solo de las leyes. Las leyes, la madre naturaleza, la evolución, los millones de años, de yo no sé qué. Así habla el hombre, con mucha soberbia, hermano. Por la Biblia no habla nada de leyes de la naturaleza. La Biblia solo, los escritores bíblicos solo sabían que Dios estaba ahí. Si llovía era Dios que regaba las colinas desde sus aposentos, dice la Biblia. Si había rayos era Dios, y si eran truenos era la voz de Jehová que desgaja las encinas, como está el Salmo 29:9. Los escritores de la Biblia, hermano, tenían una aguda conciencia de Dios y nunca se sentían solos porque Dios estaba ahí. Mira lo que dice Génesis 28:16. Ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Pero los escritores bíblicos, ellos hablaban del Dios inmanente. Ellos respetaban, y por eso cuando se referían a Dios no hablaban como siquiera como nosotros, con el respeto, hombre. Mano, empiece a hablar de Dios con respeto y solemnidad. Así la gente va a respetar al Dios del que usted habla. Pero si usted sigue hablando de Dios como una caricatura, como un man, sigue hablando de Dios como el de arriba, sigue hablando de Dios como el zarco, sigue hablando de Dios como el barbado, sigue hablando de Dios como el papito, hermano, la gente no va a respetar a ese Dios, no lo va a respetar. Y esa idea de que Dios es como un ingeniero ausente por allá que maneja el universo por control remoto, eso está completamente equivocado. Dios está ahí con usted mientras está aquí conmigo, porque ese es el Dios omnipresente e inmanente. Está presente y no está presente y bravo.
Está presente y con un entusiasmo continuo, perpetuo, con todo el fervor de su amor, impulsado por sus designios santos. Y si usted no siente de esa manera, es la incredulidad lo que hace que sienta así. Es la preocupación de este mundo, como dice el Señor en las parábolas. Si usted le creyera a Dios, usted sabría que esto es verdad. Recuerde, Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. No creyó el texto, le creyó a Dios. Créale a Dios. La bondad de Dios significa que Él no puede sentirse indiferente hacia sus hijos. Ninguno de sus hijos, ninguno. Si es hijo, Dios no se va a sentir indiferente hacia él. No hay un hijo que Él diga, no, a ese lo atiendo más tarde. O no, esos de la iglesia de Villahermosa, no, a esos no. O los de la iglesia tal, no, a esos sí. No, eso no pasa en Dios, hermano. No. Usted y yo somos indiferentes, sí. Nosotros nos hacemos por la ventana y decimos, ay, no, vino Pepita. No le abras. Silencio a todo el mundo, calla la perra, a que no se dé cuenta que estamos aquí. Cállala. Así somos nosotros, o Dios. Dios no está con el Padre, el Hijo, Él no está el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y nosotros orando, y Él dice, ay, ahí está César orando. No, cállate, ¿para qué no? No, hermano. Y lo digo con respeto. Pues Dios no es así, hermano. Dios nos ama hermano, con una fuerza ilimitada, hermano, y por eso Hebreos dice que Él, cuando odia, por decirlo, cuando aborrece a los impíos, lo hace con un fuego consumidor. ¡Qué miedo, hermano! ¡Qué miedo! ¿Se imagina lo que le espera a sus parientes y familiares, amigos, vecinos, todos que no conocen a Cristo? Y eso no le aterra. O sea, eso no le aterra para que usted empiece a cambiar su forma y su concepción de Dios y empiece a hablar de Cristo ya, del Cristo bíblico. ¿Ah? Porque Dios los va a consumir, hermano. No los va a borrar de la existencia. No, pero el juicio es severo. Mire, se ha dicho sobre la segunda persona de la Trinidad, nuestro amado Señor Jesucristo. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Hebreos 1:9. Mire, es que Jesús ama la justicia. Él lo ama a usted con la misma fuerza que aborrece la maldad. Usted imagina, cuando ya usted y yo salgamos del escenario y el Señor derrame toda su ira, el Señor Jesús derrame toda su ira sobre los malvados y perversos. El mismo Señor Jesús, que amó con ilimitado y arrollador amor, también odió con terrible fuego consumidor. Y lo va a seguir haciendo por siglos, por siglos, por siglos. La bondad de Dios exige. La bondad de Dios exige. Óigame bien, la bondad de Dios exige que Él no pueda amar el pecado. Agradezcamos a Dios por sus misericordias, nuevas cada mañana. Padre, gracias te doy en el nombre de Jesús. Por los siglos mi Padre serás. Grande es tu fidelidad, Señor. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre, Señor. Grande eres, oh Dios altísimo. Grande eres, Señor. Y es infinita tu misericordia, oh Dios, y todos tus pensamientos y juicios son perfectos. Gracias por tu amor inagotable. Gracias por tu bondad infinita. Gracias por amarme tanto, tanto, Dios. Gracias. Gracias por hablarme de tu amor esta mañana y de tu bondad. Gracias por decirme hoy que no estoy solo, que estoy en tus manos y que todos tus pensamientos son de bien, infinitamente sobre cada uno de tus hijos, Señor.
que no tienes ni un solo mal pensamiento sobre nosotros, Dios. Gracias, gracias por enseñarnos, Dios. Gracias por tu palabra, Dios. Gracias por ayudarnos a aprender. Y ahí nos arrepentimos, Dios, y te pedimos perdón verdaderamente. Porque muchas veces pensamos muy equivocadamente, de forma indigna. Creemos que no las sabemos todas. Somos muy altivos, Señor. Muchas veces nuestro lenguaje es una queja, una duda de tu bondad o de tu amor. Y aunque en otros escenarios digamos que no lo creemos todo, en la intimidad o con ciertas personas decimos cosas que hoy nos arrepentimos. Te pedimos perdón, Señor. Y ayúdanos, oh Dios amado, ayúdanos a vivir para agradarte, para complacerte, para que tu nombre sea glorificado y conocido de la forma correcta por medio de nosotros. Ayúdanos. En el nombre de Jesucristo. Gracias. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga. La fidelidad del Señor es infinita y está sobre usted, sobre mí. Así que, hermanos, en este día del Señor, que el Señor les guarde y sobre ustedes gracia y paz. Un hombre demasiado joven para creer en Dios, demasiado entretenido para pensar en Dios, demasiado divertido para escuchar a Dios, demasiado afanado para dedicarse a Dios, demasiado ocupado para atender a Dios, demasiado preocupado para esperar en Dios, demasiado cansado para orar a Dios, demasiado viejo para convertirse a Dios, demasiado enfermo para buscar a Dios, demasiado tarde para confiar en Dios. ¿Será esta tu historia? Yo te recomiendo que no esperes, pues Él te dice que si tú me buscas, me hallarás, mas si me dejares, te desecharé para siempre. Primer libro de Crónicas, capítulo 28, versículo 9. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Isaías 55, versículos 6 y 7.